Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita. Nos encontrás como Meridiano 64. Estamos de vuelta en este bloque de Meridiano 64. Vamos a charlar de economía con Jorge Ingaramo, a quien recibimos vía Skype. Jorge, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Gracias por llamar. No, por favor, Jorge, gracias a usted por recibirnos. Bueno, el tema de la semana, lógicamente, es esta prohibición de exportar carne vacuna por parte del gobierno nacional. Esto puede ser que a corto plazo sea positivo y luego a largo plazo, ¿qué puede pasar? Bueno, positivo para el gobierno puede ser que baje el precio de la vaca porque nosotros no tenemos que olvidarnos que más del 70% de las exportaciones iban a China y China estaba comprando vaca. Lo que se ha visto hoy en Liniers es que ha bajado el precio de la vaca, pero no así los novillitos y lo que va al mercado interno, que se hace básicamente con feedlot, y como el precio del maíz no afloja, eso difícilmente tenga una gran modificación, ¿no? Porque el precio de la carne es un precio de mercado interno, o sea, reprimir las exportaciones no tiene mucho sentido en este contexto. Es cierto que la carne blanda subió 89% en el último año. Un 89%, tipo, Jorge. sí, sí, los cortes Duplicó el blandos, valor de la inflación prácticamente. sí, y el asado 98%. Ujú. ¿Por qué es esto? El doble de la inflación. Por eso duplicó la inflación y más aún el asado. ¿Pero por qué es esto? Y porque, bueno, la suba de los precios internacionales, subió el precio del maíz. El precio del maíz es el insumo del feedlot. Nosotros, los argentinos, queremos comer carne tierna, carne de animal joven, y eso se hace con feedlot. Entonces los feedlots están en este momento con menor carga por el costo del maíz, y por supuesto aumenta el periodo de lo que se llama la recría a pasto, con lo cual por un tiempo hay una baja de oferta, porque la gente retiene más al ternero, a la ternera comiendo pasto, que es más barato, y después lo lleva cuando ya tiene 50 o 60 kilos más, lo lleva recién ahí al feedlot. Pero claro, hacerle 50 kilos a un ternero son 2 meses, entonces eso demora todo el proceso, y yo creo que es un error que acomete el gobierno, una trompada de loco. El gobierno Eh, debería ¿Están prohibidos hacer todos los política. cortes exportar, Jorge, o solamente algunos en particular? Bueno, no ha salido la resolución todavía. No, no, fue un anuncio del presidente que se comunicó por la prensa. Ujú. No vimos la resolución de qué es lo que se puede exportar y qué es lo que no. Se sabe que es por 30 días mientras se estudian otras medidas. Obviamente eso causó un shock en el sector agropecuario, que evidentemente le va a contestar con una medida de fuerza y un cese de comercialización, como le contestó, con lo cual en el corto plazo lo más probable es que suba el precio de la carne, porque si cesan la comercialización, una vez que los frigoríficos de y las carnicerías empiezan a agotar sus stocks, si sigue esta situación, vamos a tener más bien suba de precio que baja, ¿no? ¿Cuál sería una solución genuina, teniendo en cuenta que el gobierno no quiere que la gente, o supuestamente, vamos a decirlo, no quiere que se pierda el poder adquisitivo? ¿Cuál sería una solución genuina a esto? La solución es arreglar los problemas. Este gobierno se ha caracterizado por las grandes peleas internas, por ametrallarse los pies, no tirarse tiros en el pie, sino ametrallarse los pies en materia internacional. Ahora, en los últimos, digamos, jueves, viernes y lunes tuvimos mejoras en los mercados, porque hay un rumor de que nos van a dar una especie de sonrisa para que no le hagamos para que suene menos doloroso el default con el Club de París hasta septiembre, suponiendo de que las elecciones las primarias vayan a ser en septiembre. Y bueno, siempre que se demuestre que vamos a arreglar con el fondo. Bueno, pero no hay plan, no hay plan, y el ministro está completamente devaluado. Entonces, muchas manos en el plato producen un gran desbarato, y no hay plan. Entonces, naturalmente, así no se puede gobernar. El gobierno tiene que tener unidad de decisión, unidad de conducción, un plan, una firmeza de la comunicación. Lo que se comunique tiene que comunicarse en serio. Jorge, Cuando un medio opositor sale a decir barbaridades como se suelen escuchar en los medios opositores, alguien del gobierno tiene que salir a como por responder que no ejemplo, es qué así. barbaridad, Jorge, para tenerlo en cuenta. No, bueno, hay muchos medios opositores que no ven el resultado fiscal, por ejemplo, que dicen que el gobierno es una máquina de emitir.
y en realidad lo que se ha emitido este año es infinitamente menos que el año pasado. Se han emitido apenas 190.000 millones de pesos, que eso no alcanza ni el 0,5 del PBI. Así que digamos, es una barbaridad. Otra barbaridad es decir que la inflación se debe toda a la emisión monetaria o a la inconducta fiscal que tiene el gobierno, y eso tampoco es así, porque los indicadores monetarios están creciendo entre el 37 y el 45% anual, y nosotros tenemos una inflación que anualizada está dando el 72%. La inflación núcleo de abril anualizada da el 72%. ¿Y quién tiene 72% más de plata para gastar, para comprar los bienes? Y además... ¿Esto puede tener que ver con que en 2020 se duplicó la base monetaria o no? ¿Perdón? Si puede tener que ver que durante 2020 se duplicó la base monetaria o no. No se duplicó la base monetaria en 2020 y en este momento tenemos un crecimiento punta contra punta de la base monetaria que no llega al 10%. Porque el grueso de la emisión se produjo en el mes de abril. Entonces, si usted mide mayo contra mayo, prácticamente no tiene crecimiento de la emisión monetaria. Además, la emisión monetaria está en los bancos, eso se demuestra claramente. Hay una diferencia de 4 billones de pesos entre los depósitos y los préstamos. ¿Va a seguir planchado, Jorge, algo que le preguntamos siempre? ¿Va a seguir planchado, como se lo denomina, al dólar blue, que está de alguna manera estable en valores similares con respecto al mes pasado? Bueno, vuelvo a repetir, el viaje ha sido un viaje que tiene por lo menos alguna promesa de un waiver o una especie de... Bueno, si este es el mensaje y se fortalece la imagen del ministro de Economía, el dólar puede seguir tranquilamente planchado. De hecho, el Banco Central ha comprado 1.500 millones de dólares en lo que va de mayo. O sea, es una performance extraordinaria. Por eso llama la atención que con la mejora de los términos de intercambio, la cantidad de liquidación de divisas de la exportación, la compra de divisas del Banco Central, el resultado fiscal del mes de abril, que aparentemente no habría sido malo, llama la atención que el gobierno se ahoga en una taza de té, como suelo decir yo, o sea, ni siquiera una taza de té, un pocillo de café, porque francamente tienen todo para ser felices. Incluso le han dado waivers, lo ha recibido la señora Georgieva, en fin, van a venir 4.225 millones de dólares de derechos especiales de giro, pero bueno... Lo paso, Jorge, a la economía diaria, a la local, a la pequeña. La canasta básica, para no caer en la línea de la pobreza, está en 63.000 pesos. ¿Qué le decimos a la gente? ¿El salario va a seguir perdiendo poder adquisitivo durante 2021 o se va a estabilizar la inflación? ¿Se va a cumplir el 29% de Guzmán? No, que 29%. No hay ninguna chance, se cumple el 20%. 29 dijo. Bueno, por eso 29. Es decir, no vamos a poder cumplir la pauta propuesta por el ministro de Economía, Martín Guzmán, de un 29%, nos estaba diciendo Jorge. Para nada. Y además si no hacen un plan urgente, se van a reavivar las paritarias y van a tener un problema mayúsculo para manejar la tasa de inflación. Porque entonces, el problema es ¿va a seguir perdiendo poder adquisitivo el salario o no? Claro, sí, sin un plan y sin un arreglo con el Fondo y el Club de París, va a seguir perdiendo poder adquisitivo. El plan de Cristina va a fracasar. El plan de Cristina de hacer crecer los salarios y las jubilaciones en términos reales, controlando los precios, controlando el tipo de cambio, atrasando el tipo de cambio oficial y atrasando las tarifas, ese plan va a fracasar. Yo diría que ya fracasó, ya está demostrado de que no funciona ni para atrás ni para adelante. Acá hace falta un plan, como decíamos recién, con unidad de conducción, con un criterio, con un arreglo con el fondo que nos permita disponer de los derechos especiales de giro para ponerlos en la reserva, para planchar el tipo de cambio en serio, con fundamento, digamos, con más compras del Banco Central, más liquidación de exportadores, más ingresos de derechos especiales de giro. Con eso sí, planchar el tipo de cambio, entonces ahí sí podemos conversar de la posibilidad de que el salario se pueda recuperar un poco. Clarísimo, Ingáramo. Le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. No, gracias a ustedes por llamarme. Disculpen la euforia, digamos, la calentura. Es su característica, Jorge. Le agradecemos por haber formado parte de Meridiano 64. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.